¿Alguna vez has pensado qué significa abandonar tu hogar de un día para otro? Dejar atrás tu familia, tus amigos, tus recuerdos. No por decisión propia, sino por miedo. Un desplazado es toda aquella persona que haya sido forzada a abandonar su localidad o residencia, debido a que su vida, su seguridad o su libertad corren peligro, ocasionada por un conflicto armado interno, tensiones dentro del país o por violencia, entre otros. El desplazamiento forzado ocurre cuando personas o familias deben huir de su territorio para proteger su vida. La violencia, los conflictos armados, las amenazas y la inseguridad obligan a miles de personas a empezar de nuevo. Aunque cambien de lugar, las heridas sociales, económicas y emocionales permanecen. Hoy, 17 de mayo de 2026, hablaremos de una de las poblaciones vulnerables, las víctimas del desplazamiento forzado. Y nuestro equipo está conformado por Martelena Gallego Cardona, Ángela María Ospina Salazar, Davis Gregorio Solá Ortiz, Laura Daniela Toro, Luis Daniel Toro Ríos, María Fernanda Zapata Quiroz. Este trabajo se ha realizado con el fin de identificar el proceso del desplazamiento forzado vivido en el país, entendiendo sus causas, dinámicas y consecuencias, tanto a nivel individual así como a niveles colectivos. El fenómeno del desplazamiento forzado ha marcado profundamente la historia reciente del país, afectando a millones de personas que se han visto obligadas a abandonar sus territorios debido a la violencia, las amenazas y la vulneración sistemática de sus derechos. En el análisis crítico tocaremos un tema y es si la normatividad se cumple en la práctica. La respuesta es que no se cumple de manera integral, ya que si bien es cierto que el Estado colombiano ha diseñado un andamiaje institucional y entregan algunas ayudas asistenciales, la respuesta real es insuficiente. En la práctica, las instituciones reducen la reparación a la entrega de subsidios temporales o de mercados. Desde la intervención social se evidencia que estas acciones no resuelven un problema de fondo. Aunque la ley promete una restitución de tierras y una vivienda digna, la mayoría de estas familias terminan engrosando los cinturones de la miseria en grandes ciudades, viviendo en condiciones de extrema precariedad y sin soluciones definitivas o a largo plazo. ¿Existen brechas entre lo jurídico y lo social? Efectivamente, existe entre los mandatos judiciales y la realidad comunitaria. Esta distancia se manifiesta en tres aspectos claves. 1. El lenguaje técnico frente a la realidad popular. Las leyes están escritas en un lenguaje jurídico complejo que resulta incomprensible para las víctimas. Esto genera que los ciudadanos no reconozcan sus propios derechos ni sepan cómo reclamarlos. 2. El choque cultural y el enfoque diferencial. Los decretos ordenan proteger de forma especial a indígenas y afrodescendientes. Sin embargo, cuando estas comunidades son reubicadas en entornos urbanos, los programas estatales no respetan sus costumbres, su relación con la tierra, ni sus formas de organización comunal. 3. El concepto de reparación versus asistencia. Mientras que la ley habla de devolver la dignidad y la autonomía, el sistema social opera bajo la lógica del asistencialismo, manteniendo a las personas en un estado de dependencia continua del gobierno. ¿Cómo participan estas personas desplazadas en espacios sociales? Entonces, las personas que son afectadas por el conflicto armado tienen 3 lugares de participación: ayudas del gobierno, espacios comunitarios y procesos institucionales. Las ayudas del gobierno, en estas las personas se organizan para decir qué necesitan, por ejemplo, vivienda, salud, proyectos para trabajar.
Participan yendo a reuniones, ferias de servicio que hace el gobierno para asegurarse que las ayudas económicas lleguen realmente a las familias que lo necesitan. Bueno, continuamos con el espacio comunitario. Cuando las personas llegan a un nuevo lugar después del desplazamiento, participan de este espacio formando juntas de acción comunal, grupos de mujeres, grupos de jóvenes, eventos culturales o proyectos para sanar las heridas del desarraigo. Vamos a ver el otro espacio y es el proceso institucional. Esto se da con las alcaldías y el Estado. Por ley, el gobierno debe escuchar a las víctimas, incluirlas en mesas lideradas por representantes de la comunidad, donde tengan el espacio para hablar de sus conflictos, de sus problemas, con el gobernador, con el alcalde, y que estos den cuentas de qué hacen con los dineros que están destinados a su reparación. En la Constitución Política de 1991 menciona la palabra desplazado, por lo cual se ha determinado el amparo bajo los siguientes principios fundamentales. En este tenemos el artículo 1, que habla sobre la dignidad humana y solidaria. En ese artículo se establece que Colombia es un Estado social de derecho basado en la dignidad humana y la solidaridad. Para el trabajo social significa que el Estado debe intervenir prioritariamente para proteger y apoyar a las personas en situación de vulnerabilidad, en este caso vulnerabilidad extrema que se causa por el tema del desplazamiento. En el artículo 13 habla sobre el derecho a la igualdad y la protección especial. Quiere decir que el Estado debe garantizar una igualdad real y que sea efectiva, donde se brinde protección y apoyo a los grupos discriminados o, pues, en este caso, marginados. Las víctimas que son reconocidas como desplazamiento son sujetos especiales, por lo cual hacen parte de la protección constitucional. Y por último, tenemos un artículo también muy importante que es el artículo 24. Es el derecho a la circulación y a la residencia. Quiere decir que se le debe garantizar la libertad de circulación y residencia en el territorio nacional, en este caso las personas desplazadas. El desplazamiento forzado vulnera directamente este derecho al obligar a las personas a abandonar su lugar de origen. La política pública materializa los mandatos legales en planes de acción concretos. En este caso, el COMPES 3850 del 2015 es un documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social que fija los siguientes lineamientos. Para la articulación de la política pública de atención y reparación integral a las víctimas, se busca mejorar la eficiencia de las entidades del gobierno, garantiza que los programas de salud y educación se realicen y que el empleo llegue efectivamente a las zonas rurales y urbanas, en este caso receptoras de la población desplazada. La política pública de reparación integral implementada a través del Plan Nacional de Desarrollo, esta política se enfoca en superar la condición de vulnerabilidad, en este caso de las víctimas, y desde el trabajo social se evalúa mediante los indicadores de cesación de la condición de vulnerabilidad, los cuales miden si una familia efectivamente sí es desplazada, cuenta con niveles adecuados de ingresos, vivienda, educación y salud para considerarse, en este caso, estabilizada. En la reflexión crítica hablamos de que el trabajo social enfrenta una tensión ética entre la visión asistencialista del Estado y el deber de reconocer a las personas como sujetos de derechos. Su acción estratégica se basa en explicar las normas legales en lenguaje sencillo para que la población exija sus derechos, reconstruir el tejido social mediante espacios comunitarios y garantizar el respeto a las identidades culturales de grupos étnicos. Frente a una participación ciudadana que suele ser solo formal para cumplir requisitos,
se proponen cambios: llevar a los espacios de encuentro a los territorios, dar a las comunidades poder de decisión sobre el uso de los recursos, simplificar trámites y garantizar la seguridad de los líderes sociales, condición indispensable para la verdadera democracia.